Quiero que te detengas un segundo y pienses en lo que significa la palabra identidad. Para la mayoría de nosotros, saber de dónde venimos es tan natural como respirar. Tienes un padre, tienes una madre, tienes un origen claro y definido. Pero, ¿qué pasaría si tu propia existencia, desde el primer segundo en que tomaste aire en este mundo, se convirtiera en un secreto de Estado? Imagina por un momento que tu cuna no está rodeada de canciones de cuna, sino de susurros, de conspiraciones y de un silencio tan espeso que se podía cortar con un cuchillo. Esta no es la historia de un chico rico que lo tuvo todo, sino la crónica desgarradora de una supervivencia emocional en el ojo del huracán. Prepárate, porque hoy vas a descubrir la verdad detrás del enigma más protegido de la democracia española. Hoy vas a conocer la verdadera historia de Gonzalo Miró, el hombre que tuvo que construir quién era sobre el vacío más absoluto. Un vacío que la sociedad se empeñó en llenar con especulaciones y morbo. Para entender el drama, el verdadero drama que marcó su vida, tenemos que viajar atrás en el tiempo. No estamos en un año cualquiera, estamos en 1981, un periodo convulso para España. La democracia es un bebé que apenas sabe caminar y que tiembla de miedo. En las calles se respira una tensión palpable, un miedo constante a los militares y una profunda incertidumbre sobre el futuro de la nación. Y justo ahí, en medio de ese caos político y social, 10 días antes de que el teniente coronel Antonio Tejero irrumpiera pistola en mano en el Congreso de los Diputados para secuestrar la soberanía nacional, nace él. El 13 de febrero de 1981, Gonzalo llega al mundo. Pero no llega solo como un bebé, llega como un símbolo de ruptura, como un desafío biológico lanzado a la cara de una sociedad rancia y profundamente conservadora, que no perdonaba la transgresión. Su madre no es una mujer cualquiera, amigos. Es Pilar Miró, y cuando digo su nombre, quiero que visualices poder, mucho poder, de verdad. Pilar no pedía permiso. Pilar daba órdenes, directrices ineludibles. En un mundo de hombres con trajes grises y bigotes antiguos, ella se erigía como una colosa, una figura imponente. Con su estética masculina, su mirada de acero y una ferocidad que hacía temblar a los directivos más poderosos de la televisión y el cine de aquella época. Pero Pilar hizo algo que nadie esperaba, algo que en aquel entonces era un escándalo mayúsculo, un auténtico terremoto social sin precedentes. Decidió ser madre sola. Y aquí es donde empieza el misterio que nos ha obsesionado durante más de 40 años, un enigma que se ha mantenido vivo en la memoria colectiva de nuestro país. Esta decisión no fue un capricho, fue una declaración de intenciones. Tienes que entender el contexto para comprender la magnitud del escándalo que supuso. En 1981, ser madre soltera no era una opción moderna y valorada. Era, lamentablemente, un estigma social. Te marcaba de por vida, te señalaba. La sociedad del nacionalcatolicismo, que todavía coleaba con fuerza en muchas esferas, veía a la madre soltera como una vergüenza, como una mujer descarriada, fruto de un accidente desgraciado o de una vida disoluta. Era una condena social. En aquel tiempo, las mujeres que se encontraban en esta situación a menudo escondían sus embarazos, se iban al pueblo para pasar desapercibidas o inventaban identidades falsas para sus hijos y para ellas mismas. Era una época de ocultación y de vergüenza. Pero Pilar Miró no hizo nada de eso. Ella fue diferente. Ella transformó esa condición en un acto de soberanía absoluta, en un golpe sobre la mesa que resonó en toda España. No se escondió en ningún momento. Lució su embarazo como una medalla de guerra, un estandarte de su valentía y su independencia, pero impuso una ley de silencio inquebrantable. Nadie, absolutamente nadie, sabría jamás quién era el padre biológico de su hijo. Desde ese preciso instante, el pequeño Gonzalo se convirtió en el enigma de Estado, un secreto celosamente guardado que alimentaría la curiosidad nacional. En los salones de la alta sociedad madrileña, en las cenas de la gauche divine, en las redacciones de las revistas del corazón y hasta en los pasillos del poder político, la pregunta que flotaba en el aire, más densa que el humo de los cigarrillos de la época, no era si el gobierno de Calvo Sotelo iba a caer. No, la pregunta que obsesionaba a España entera era ¿quién es el padre de Gonzalo Miró? Esta interrogante reemplazó a los debates políticos más serios. Se convirtió en el morbo nacional, en la comidilla de todas las tertulias y reuniones. Y bajo esa sombra gigantesca, bajo esa lupa deformante de la curiosidad pública y el escrutinio constante, empezó a crecer un niño, ajeno a todo ese ruido.
La arquitectura social que se levantó alrededor de esa cuna era asfixiante, una jaula de oro. No estamos hablando de simples cotilleos de barrio que se quedaban en la peluquería. Estamos hablando de una estructura mediática y psicológica diseñada meticulosamente para proteger, o quizás para ocultar, una verdad que Pilar Miró se llevó consigo a la tumba. Este relato que estás escuchando se propone deconstruir no solo la vida de Gonzalo, sino toda esa farsa, toda esa presión insoportable que lo rodeó desde el día 1. Vamos a analizar cómo un hombre ha logrado forjarse a sí mismo bajo la sombra de una madre mítica, una mujer que era casi una diosa vengadora en su campo, y la ausencia de un padre biológico que el país entero intentó adivinar jugando a las adivinanzas con la vida de un niño. La hipótesis que vamos a manejar aquí, y quiero que la tengas muy presente a lo largo de todo el vídeo, es que la identidad de Gonzalo Miró se ha construido precisamente contra la biología. Es una rebelión personal, un acto de voluntad. A través de todo lo que ha dicho en estas décadas, si lees entre líneas, verás una postura filosófica inquebrantable que ha defendido con uñas y dientes. La paternidad, para él, es un acto de voluntad, de presencia, de estar ahí cuando duele, cuando se te necesita. No es un simple hecho genético. Cuando Gonzalo dijo recientemente esa frase que causó tanto revuelo, la paternidad, un espermatozoide no convierte en padre a nadie, no estaba soltando un exabrupto por calentón o por impulso. No, estaba verbalizando la conclusión meditada de toda una vida examinada bajo el microscopio público, una vida entera. Estaba cerrando una herida que, quizás, la sociedad nunca le permitió cerrar por completo. Y si te está atrapando este drama humano que es mucho más que salseo, si sientes la urgencia de desvelar estos secretos y entender el impacto real de estas vidas, entonces es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Dale al botón de suscribirse a Teras de Salseo ahora mismo y activa la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle de estas historias que la historia oficial ha intentado silenciar. ¿Por qué? ¿Sabéis qué? Nuestra labor es informar, sí, pero también es conectar con vosotros, con nuestra gente. Así que antes de continuar con los rumores más salvajes que intentaron desentrañar el misterio de su padre, me gustaría que me dijerais en los comentarios desde qué parte del mundo nos estáis viendo en este momento y qué os parece hasta ahora la historia de este chico. Os leo, de verdad, me interesa muchísimo vuestra opinión sobre el peso del apellido y el misterio en la vida de una persona. Vuestra perspectiva enriquece la nuestra y nos ayuda a entender mejor estas complejidades. A lo largo de esta historia, exploraremos cómo esa figura paterna que faltaba fue suplida, fragmentada y reconstruida de una manera fascinante, casi de película. Veremos cómo una red de tutores de élite, encabezados nada menos que por el expresidente Felipe González, entró en escena para llenar el vacío, para brindarle un apoyo vital. Y veremos también el lado oscuro, como los rumores sobre figuras como el director José Luis Borau, el presentador Emilio Aragón o el poderoso periodista Juan Luis Cebrián, funcionaron como espejos distorsionados de una sociedad. Eran las ansiedades de una sociedad machista que no podía concebir, que no le cabía en la cabeza, que una familia pudiera estar formada solo por una mujer poderosa y su hijo. Necesitaban inventarle un padre para que el mundo tuviera sentido, para calmar sus propias inseguridades. Pero volvamos a Pilar. Para entender al hijo, es imperativo diseccionar la mente de la madre en ese año crucial. Las estadísticas de la época sobre madres solteras por elección eran prácticamente cero. Eran fenómenos inexistentes en los registros oficiales. El fenómeno se leía siempre desde la marginalidad, desde la pena, la lástima. Pobrecita, se ha quedado sola, decían, sin entender la fortaleza detrás de esa elección. Pero Pilar pertenecía a una élite intelectual progresista que estaba reescribiendo las reglas del juego a marchas forzadas en un país que salía de la dictadura. Su decisión de tener a Gonzalo no fue un desliz, no fue un fallo en el cálculo ni un accidente. Fue una decisión tomada con la plena conciencia de que su corazón, ese corazón enfermo que ya la amenazaba con pararse, podría no aguantar mucho tiempo. Pilar sabía que vivía con una bomba de relojería en el pecho, y esa urgencia vital la impulsó a una maternidad consciente y deliberada. Al decidir no revelar la identidad del hombre con el que concibió a Gonzalo, Pilar Miró estaba realizando una castración simbólica al patriarcado, un acto de rebeldía sin precedentes. Piénsalo bien, estaba diciendo, el padre es innecesario, e innecesario para la legitimidad social, innecesario para la crianza, innecesario para el estatus del niño.
Gonzalo no necesitó el apellido de ningún señor para ser alguien en la vida, para hacerse un nombre. El apellido Miró bastaba y sobraba. Pesaba más que 10 apellidos nobles juntos en la cultura y el arte español. Pilar blindó a su hijo dentro de una fortaleza de influencias, de prestigio y de poder. Ella no era una madre soltera común, era la madre del régimen socialista cultural que se estaba gestando en las entrañas de la transición. Una figura clave. La crianza de Gonzalo fue, y esto es clave, radicalmente atípica, fuera de lo común. Olvídate de los parques infantiles, de los cuentos de hadas convencionales o de una división clara entre cosas de niños y cosas de adultos. En la casa de los Miró no había fronteras preestablecidas. Pilar, quizás porque sentía el tic-tac de su corazón recordándole la finitud del tiempo, aceleró la maduración de su hijo de una forma brutal, casi sin tiempo para la infancia. Gonzalo lo ha contado muchas veces, sobre todo después de que viéramos sus desastres en la cocina de MasterChef. Su madre no era una madre al uso, no cocinaba, no planchaba, no cosía botones. Esos símbolos de la maternidad abnegada y tradicional simplemente no existían en su universo, no eran su prioridad. En cambio, ¿qué hacían? Hacían cosas de adultos, porque Gonzalo creció en ese mundo. Gonzalo creció en cenas donde se decidía el futuro de la televisión pública española, en reuniones donde se discutían guiones que cambiarían el cine español para siempre, rodeado de humo, de whisky y de intelectuales de primer nivel. Esta integración precoz tuvo dos consecuencias que marcarían su psique para siempre, para bien y para mal. La primera, la desmitificación total de la autoridad, un concepto que muchos niños no experimentan hasta mucho más tarde. Imagina ser un niño, ver al ministro de Cultura o al director más famoso del momento sentado en tu sofá, siendo regañado o dirigido por tu madre con total naturalidad. Gonzalo naturalizó el poder desde muy pequeño. Para él, ver a un presidente del gobierno no era ver a un ser inalcanzable, a una figura intocable, era ver al amigo de su madre que venía a tomar café. Eso te da una seguridad, una arrogancia natural que muchos confunden con prepotencia, pero que es simplemente costumbre, es el resultado de su entorno. La segunda consecuencia es lo que llamaremos la ausencia sentida frente a la ausencia real. Gonzalo afirma, y lo dice mirando a los ojos con total convicción, que nunca ha echado de menos a un padre, biológicamente hablando. Podría parecer un mecanismo de defensa, una coraza para no llorar, pero si analizamos la figura de Pilar, tiene todo el sentido del mundo. Ella ocupaba todo el espacio vital de su hijo, todo. Era la ley y era el cariño, era el proveedor y era la cuidadora, era el padre y la madre en uno. La falta del padre biológico no se experimentó como un agujero negro en su alma, sino como una característica estructural de su realidad, como parte de su ser. Para Gonzalo, no tener padre era tan natural como tener dos manos o dos ojos, era simplemente su normalidad. Pero claro, lo que para Gonzalo y Pilar era un asunto resuelto y cerrado con 7 llaves, para la sociedad española se convirtió en una obsesión morbosa, casi enfermiza, que trascendía las barreras de lo privado. La falta de información oficial generó un vacío inmenso, y la naturaleza humana detesta el vacío. Así que lo llenaron. Lo llenaron de rumores, de historias fantásticas, de susurros en los cócteles y cenas. Cada rumor reflejaba un arquetipo diferente de lo que la sociedad imaginaba que debía ser el macho alfa, capaz de estar a la altura de una mujer como Pilar Miró. Y aquí entramos en el terreno pantanoso, en el barro de la especulación que Gonzalo tuvo que tragarse desde que tuvo uso de razón, desde que fue consciente. Vamos a analizar el rumor más persistente, el que tenía más visos de realidad, el que todos daban por hecho en voz baja, con un asentimiento cómplice. Me refiero al que vinculaba a Gonzalo con el director de cine y académico José Luis Borau. No era una locura pensarlo, de verdad. La relación sentimental entre Pilar y Borau fue un hecho innegable, no una invención de la prensa. Se extendió durante una década crucial en la vida de ambos. Borau no era un simple amante pasajero, era su igual, un intelectual, un mentor, una figura de inmenso respeto en la industria. Era el hombre que podía mirar a Pilar a los ojos sin bajar la vista, un compañero de altura. La leyenda de que Borau era el padre de Gonzalo se alimentaba de una lógica narrativa perfecta, casi de cuento. Borau representaba el padre ideal en términos culturales, serio, académico, respetable, un cineasta de renombre. Que Gonzalo fuera el fruto de la unión de estos dos gigantes del cine satisfacía el deseo del público de una historia perfecta, casi dinástica.
la de un príncipe del cine español destinado a continuar el legado. Además, Borau se quedó cerca de la familia, mantuvo una cercanía que trascendió la ruptura sentimental. Estaba ahí, como un pilar en la sombra. Pero si vamos a las hemerotecas, si rebuscamos en los archivos de la época, encontramos una negación tácita pero firme como una roca por parte de Borau. Él siempre habló de Pilar con un respeto reverencial, con admiración, pero jamás, nunca, cruzó la línea de reivindicar la paternidad biológica. Se mantuvo en una ambigüedad calculada, quizás por respeto a Pilar, quizás por discreción. Quizás fue un padre afectivo, un padrino en la sombra, y eso permitió que la leyenda creciera y creciera sin control. Para el pequeño Gonzalo, Borau fue una presencia constante, parte del paisaje masculino de su infancia, un señor amable, que sabía de cine, pero nunca fue la respuesta al enigma genético, nunca fue papá, en el sentido biológico. Y sin embargo, la gente en la calle miraba al niño, miraba a Borau y asentía con la cabeza creyendo saber la verdad. Qué equivocados estaban. Qué pocos sabían de lo que realmente ocurría de puertas para adentro en esa casa blindada, en ese templo de secretos. Pero si el rumor de Borau tenía clase y cierto fundamento intelectual, hubo otros que rozaron el surrealismo más absoluto y que demostraban la crueldad infinita de la prensa rosa de la época. Hablemos del disparate que vinculó a Pilar con Emilio Aragón. Sí, has oído bien. En el apogeo de la fama de Emilio en los años 90, cuando era el rey de la televisión familiar, surgió el rumor que carece de cualquier fundamento cronológico, biográfico o lógico. Es absurdo, pero es fascinante como fenómeno sociológico. ¿Por qué la gente quería creer eso? Porque representaba el choque de trenes definitivo, el contraste perfecto. La alta cultura política y seria de Pilar Miró colisionando con la cultura popular y masiva de Emilio Aragón. Unir a ambos en una trama de paternidad secreta era la fantasía húmeda de las revistas del corazón, el escándalo perfecto, la paradoja ideal, el director intelectual y el payaso de la tele. Aunque parezca un chiste, y lo era, estos rumores causaron un daño irreparable. Convirtieron la identidad de un adolescente en un chiste recurrente, en material de especulación barata en las peluquerías y bares de todo el país. Gonzalo, en plena edad del pavo, tuvo que aprender a navegar un mundo donde su origen, su sangre, era debatido con la misma ligereza con la que se hablaba del tiempo o del último estreno de cine. Imagina la dureza de tener que forjar tu personalidad mientras el país entero se ríe o especula sobre quién te engendró. Es una carga insoportable para cualquier joven. Y no podemos olvidar el tercer gran nombre en esta ruleta rusa de paternidades. Juan Luis Cebrián, el director de El País, la figura totémica del Grupo Prisa, un gigante de la comunicación. Aquí la conexión era el poder puro y duro, la influencia, la cercanía profesional y la alineación ideológica entre Pilar y el Grupo Prisa eran más que evidentes. Este rumor tenía una raíz política venenosa, buscando debilitar a ambas figuras. Buscaba explicar el inmenso poder de Pilar, su intocabilidad, a través de una alianza biológica con el cuarto poder, con la prensa. Si el padre era Cebrián o algún ministro socialista, que también se llegó a decir en los corrillos, entonces Gonzalo era, literalmente, un hijo del régimen. Esto era peligroso y distorsionaba la realidad. Atribuir la paternidad a figuras del Estado cumplía la función perversa de politizar el cuerpo de Pilar Miró, de convertirla en un objeto de debate público. De repente su útero era una cuestión de Estado, algo inaudito. Gonzalo ha tenido que lidiar en su madurez con esta sombra alargada, donde sus detractores ven su existencia, no como la de un profesional que se ha ganado su sitio con esfuerzo y talento, sino como el producto de una endogamia de las élites de la transición. Está ahí porque es hijo de todos ellos, dicen las malas lenguas con una envidia y una saña que duelen. Frente a esta cacofonía de nombres y susurros, frente a este ruido ensordecedor que lo persiguió desde la cuna. La postura de Gonzalo ha sido de un estoicismo digno de un espartano. Se ha blindado emocionalmente. Ha calificado todo este interés mediático, todas estas especulaciones febriles, como un esperpento, un circo sin fin. ¿Y qué razón tiene en su apreciación? Su rechazo a entrar al trapo no es solo estrategia inteligente, es ética personal, es un acto de respeto hacia su madre y hacia sí mismo. Podría haber ido a un plató, hacerse una prueba de ADN y cobrar una exclusiva millonaria que le solucionara la vida para siempre, de un solo golpe. Pero no lo hizo. Gonzalo se niega rotundamente.
Al negarse a confirmar o desmentir, desactiva el poder de la biología, la reduce a la insignificancia. No me interesa nada, me parece un esperpento, ha dicho. Y con esa frase borra a todos los supuestos padres de un plumazo, los convierte en figuras irrelevantes en su narrativa. Su identidad no se define por quién puso la semilla, por un acto puramente biológico. Se define por quién estuvo allí, por la presencia, por el amor y la crianza. Y quién estuvo allí, ocupando cada centímetro de su vida, con una fuerza y un amor inmensos, fue su madre, Pilar Miró. Hasta aquel día fatídico que lo cambió todo. Hasta aquel día fatídico, la vida de Gonzalo Miró había sido una burbuja de protección, de privilegios intelectuales y de esa seguridad arrogante que te da saber que tu madre es la mujer más poderosa del cine y la televisión en España. Pero el destino es caprichoso y cruel, amigos. El 19 de octubre de 1997 no fue un domingo cualquiera. Fue el día en que el cielo se desplomó sobre la cabeza de un adolescente que aún no cumplía los 17 años. Pilar parecía inmortal. Su carácter férreo, su dureza implacable, su omnipresencia en el panorama cultural, hacían pensar que siempre estaría allí para parar las balas, para proteger a su hijo de todo y de todos. Pero el corazón, ese corazón traicionero que ella misma había forzado al límite con estrés, tabaco y batallas políticas, dijo basta, simplemente se detuvo. Y lo hizo sin previo aviso, sin despedidas de película, sin un último consejo susurrado al oído, sin tiempo para nadie. La muerte de Pilar Miró no fue un declive lento donde te da tiempo a prepararte, donde puedes asimilar la pérdida poco a poco. No, fue un colapso fulminante, un golpe seco que resonó en toda España. Y aquí es donde la historia te hiela la sangre, te deja sin aliento. Imagínate la escena, no había servicio, no había médicos ni enfermeros, no había séquito de asistentes en ese momento preciso. Fue Gonzalo, fue él, un chaval de 16 años, quien se encontró de frente con la muerte, quien la encontró en el suelo de su casa. Imagina por un segundo el silencio de esa casa, un silencio que de repente pesaba toneladas sobre sus hombros. El niño que había crecido entre platos y ministros, rodeado de figuras de poder, tuvo que convertirse en adulto en una fracción de segundo, de forma brutal y repentina. Tuvo que coger el teléfono, marcar a emergencias, gestionar el caos mientras su mundo se desmoronaba a sus pies, sintiendo el peso de la soledad. Ese instante, ese preciso momento en que el hijo toca a la madre y comprende que ya no hay respuesta, que no volverá a oír su voz, es la cicatriz fundacional del hombre que vemos hoy en televisión. De golpe, el hijo de Pilar dejó de existir en su inocencia y nació el huérfano de Pilar, marcado por el dolor y la responsabilidad. Y la orfandad, cuando eres una figura pública, no se vive en la intimidad de tu cuarto llorando contra la almohada, con la discreción que cualquier persona desearía en un momento así. No, se vive bajo los focos de 1000 cámaras que buscan tu lágrima, tu gesto de dolor, para vender la portada del lunes, para satisfacer el morbo colectivo. El tratamiento mediático de este suceso fue abrumador, casi obsceno en su intromisión. España entera estaba en shock, sí, por la pérdida de una figura tan relevante. Pero el morbo no descansa ni siquiera ante la muerte. Las cámaras captaron el dolor mudo de un adolescente vestido de luto riguroso, con una entereza que asustaba por su madurez forzada, rodeado de reyes, de presidentes del gobierno, de la flor innata de la cultura española. Pero fíjate en la crueldad del momento, en la vileza de la situación. Mientras enterraban a una de las directoras más importantes de la historia del cine y la televisión de nuestro país, la incógnita del padre biológico cobró una nueva dimensión, una dimensión cruel y despiadada. En los corrillos del funeral, mientras Gonzalo recibía el pésame de la realeza y de las personalidades más influyentes, muchos periodistas estiraban el cuello buscando al fantasma, se preguntaban en voz baja con una intrusión terrible. ¿Aparecerá ahora? ¿Tendrá la decencia de venir al funeral de la madre de su hijo? ¿Quién consolaría al niño en este momento tan terrible? Era como esperar el giro de guión final de un melodrama folletinesco, un desenlace dramático a la altura de una película. Pero la realidad, mis amigos, no es una película. El padre biológico no apareció, no hubo escena dramática, ni hombre misterioso llorando en una esquina del cementerio. Y esa ausencia física, ese vacío atronador en el momento de mayor dolor para Gonzalo, validó para siempre la tesis que él defendería. El padre biológico no existe en términos afectivos. No importa quién sea genéticamente.
Si no estuvo ese día, si no estuvo cuando más se le necesitaba, simplemente no es nadie. La vida se encargó de darle la razón de la forma más dolorosa. Y aquí quiero hacer una pausa y preguntarte algo muy serio. Quiero que me dejes tu opinión abajo en los comentarios, porque este tema divide profundamente a la gente, genera un gran debate. ¿Crees que la prensa tiene derecho a investigar la paternidad de un menor en un momento tan trágico como un funeral? ¿O piensas que el derecho a la verdad debería detenerse ante el dolor de un niño de 16 años, respetando su intimidad y su duelo? Te leo, porque lo que ocurrió esos días roza lo inhumano y es crucial que reflexionemos sobre ello. Pero si el padre biológico no apareció para ofrecer consuelo, quien sí dio un paso al frente, de forma totalmente inesperada, fue una figura que dejó a España boquiabierta. Cuando se abrió el testamento, cuando se supo quién se haría cargo del chico en esa situación tan vulnerable, no apareció el nombre de un tío lejano, ni de un abuelo, ni de un abogado anónimo. El nombre que Pilar Miró había dejado escrito con su puño y letra, el nombre del hombre en quien confiaba la vida de su hijo por encima de todo, era Felipe González. Sí, has oído bien, amigos. El expresidente del gobierno, el hombre que había modernizado España, el líder del socialismo, el estadista por excelencia, Felipe González, no solo era un amigo, se convirtió en el tutor legal de Gonzalo Miró, una noticia que sacudió los cimientos de la sociedad. Esto no fue un simple trámite administrativo para gestionar una herencia. Fue un acontecimiento que cementó el estatus de Gonzalo como hijo de la democracia socialista, como el protegido de una era. De repente, el niño tenía como padre sustituto a la figura política más importante de la segunda mitad del siglo XX en España. Nada menos, la designación de Felipe fue la última jugada maestra de Pilar, una demostración de su inteligencia y previsión. Sabía que ella faltaría, sabía que los lobos irían a por su hijo, que la prensa y la opinión pública no le darían tregua. Así que le dejó bajo la protección del león más grande de la manada, asegurando su futuro y su seguridad. La relación entre Gonzalo y Felipe es algo que fascina y confunde a partes iguales, por su singularidad y profundidad. No es solo gratitud lo que une a estas dos figuras. Gonzalo lo ha dicho muchas veces, con una sinceridad aplastante. A Felipe González le estoy agradecido. Es mi amigo, pero luego, si le aprietan un poco, admite que es algo más, que la relación es mucho más profunda. Es una relación estrecha, intensa, forjada en la lealtad más absoluta y en la confianza mutua. Felipe no solo se encargó de que no le faltara dinero o de firmar papeles burocráticos, llenó el vacío de autoridad y de figura paterna. Fue quien le dio consejos vitales, quien le guió en un mundo complejo, quien ejerció esa figura de referencia masculina que todos buscaban en otros lados, en falsos rumores. Imagínate la presión. Imagina ser un adolescente rebelde y que quien te eche la bronca por las notas o por salir hasta tarde sea nada menos que Felipe González. Eso te marca. Eso te estructura la cabeza de una forma diferente al resto de los mortales, te moldea de una manera única. Y esto explica mucho de lo que vemos hoy. En su faceta actual, como comentarista político, esta paternidad electiva presenta desafíos únicos que Gonzalo tiene que torear cada día, con una habilidad envidiable. Lo vemos en programas como Espejo Público o La Roca. Gonzalo se sienta ahí, intenta ser objetivo, intenta mantener la imparcialidad que se espera de un periodista. Pero cuando sale el nombre de Felipe, se nota la tensión en su rostro, la atención en su voz. Él mismo ha reconocido que a veces se ve obligado a morderse la lengua, a contenerse. ¿Cómo vas a criticar públicamente al hombre que te salvó cuando te quedaste solo en el mundo, al hombre que te dio un hogar y una guía? Ante las críticas al expresidente, Gonzalo no puede actuar como un periodista frío y distante. La lealtad filial se impone a la objetividad profesional. Por el cariño y respeto que le tengo, no me queda otra que respetar su opinión, dice, incluso cuando discrepa de ella. Es la misma lealtad inquebrantable que un hijo tiene hacia un padre anciano, un lazo que trasciende lo convencional. Gonzalo protege el legado de Felipe porque Felipe protegió la vida de Gonzalo. Así de simple, es un pacto de sangre y lealtad que está por encima de la política y de cualquier ideología. Pero Felipe no estuvo solo, lo cual es otra muestra de la genialidad de Pilar. Ella, en su genialidad previsora, no dejó nada al azar. Junto al expresidente, tejió una red de seguridad impresionante, una especie de tribu de élite. Gonzalo no fue criado por una sola persona, sino por un verdadero comité de sabios, por una comunidad de mías.
Tíos y tías postizos formaron un cordón sanitario impenetrable alrededor del huérfano. Estamos hablando de figuras del periodismo más influyente, del cine de autor, de la política de alto nivel, e incluso amigas personales del alma de Pilar como la cantante Maciel o profesionales de RTVE que habían trabajado con ella codo con codo. Todos ellos se conjuraron para una misión sagrada: que Gonzalo nunca cayera, que nunca se sintiera desamparado, que tuviera siempre un apoyo. Esta crianza colectiva es un fenómeno fascinante y explica gran parte de la personalidad de Gonzalo. Fue criado por una auténtica tribu de intelectuales y poderosos. Eso explica por qué se mueve en los platós de televisión como pez en el agua, con una soltura increíble. Explica por qué puede debatir con un político de 60 años, siendo él mucho más joven, sin achantarse, sin sentir la más mínima intimidación. Esa seguridad que a veces la gente percibe equivocadamente como chulería o arrogancia de niño rico, es en realidad el resultado de haber sido escuchado, validado y educado por los adultos más poderosos e influyentes del país desde que era un niño, desde que tenía uso de razón. Gonzalo heredó los bienes materiales de su madre, claro que sí. Heredó una posición económica cómoda que le permitió ciertas libertades, pero heredó algo mucho más pesado, una carga invisible que casi le aplasta. Heredó los enemigos de su madre y heredó también a sus amigos, un legado complejo. Pilar Miró no dejaba indiferente a nadie. O la amabas con pasión o la odiabas con la misma intensidad. Tenía enemigos acérrimos que no perdonaron su mano de hierro en televisión española o sus polémicas políticas, que generaron mucha animadversión. Y cuando ella murió, esos enemigos no desaparecieron. Simplemente transfirieron su animadversión, su odio, al hijo, una carga injusta. Documentales posteriores, como Lazos de sangre, han mostrado a un Gonzalo que ha tenido que gestionar la memoria de su madre como si fuera el guardián de un templo sagrado, como el protector de un legado valioso. Actúa como defensor de su obra y de su reputación. En el 25 aniversario de su muerte, Gonzalo lideró los homenajes con una emoción contenida, y ahí, en esos momentos, se ve claro. Su identidad sigue pivotando sobre el eje materno, sobre la figura inmensa de su madre. Se parecía mucho a la madre, comentan los viejos amigos cuando le ven gesticular o cuando le ven ponerse serio, con ese ceño fruncido. Y Gonzalo lleva esa frase no como una comparación odiosa, no como un peso, sino como una condecoración militar, como un honor que le enorgullece. Pero claro, vivir siendo el hijo de, el protegido de, tiene un precio muy alto, un peaje que hay que pagar. Tienes que demostrar el doble. Tienes que gritar más fuerte para que se escuche tu propia voz por encima del eco de los gigantes que te rodean, que eclipsan tu presencia. Pasar de ser el hijo de Pilar Miró a ser simplemente Gonzalo Miró ha sido una odisea, una travesía por el desierto que ha durado décadas, una lucha constante. Y en esa travesía Gonzalo ha tenido que exponerse, ha tenido que equivocarse y, sobre todo, ha tenido que luchar contra los prejuicios de un país que lo encasilló antes de que tuviera tiempo de hablar, de mostrar su verdadera esencia. Su carrera profesional y su proyección pública han sido su campo de batalla, un terreno donde ha intentado definir quién es él más allá de su genética y más allá de sus tutores de lujo. Y curiosamente, una de las batallas más importantes para su imagen pública no se libró en un despacho, ni en un parlamento, sino en una cocina, en un lugar donde el apellido no te salva de quemarte, de cometer errores. La cocina de MasterChef Celebrity. Su participación en este programa es un caso de estudio psicológico fascinante que nos permite entender mucho de su persona. Gonzalo llegó al concurso con una confesión que dejó a la audiencia perpleja y desató una oleada de burlas en redes sociales. No sabía hacer ni un huevo frito. Literalmente. Parecía la confirmación perfecta del estereotipo del niño rico e inútil, el chico mimado que siempre ha tenido servicio y no ha tenido que hacer nada en casa. Pero si rascamos la superficie, si miramos con lupa esa ineptitud culinaria, encontramos el testimonio final y definitivo de la crianza de Pilar Miró, un espejo de su vida. Esa incapacidad para cocinar era la herencia de una madre revolucionaria, una mujer que rompió moldes. Pilar, una feminista de hechos y no de palabras, una mujer que priorizó su carrera, el arte y el intelecto por encima de todo, jamás enseñó a su hijo labores domésticas. En esa casa no se perdía el tiempo pelando patatas o haciendo tareas del hogar. Se invertía el tiempo leyendo guiones o debatiendo sobre política, sobre el futuro.
Me pusieron a cortar cebollas, y a mí me explotaba la cabeza, confesó Gonzalo con una sinceridad aplastante, demostrando lo ajeno que era a esas tareas. Su paso por el concurso no fue solo entretenimiento barato, amigos. Fue la exposición pública de sus carencias domésticas, el resultado directo de haber sido criado para el debate intelectual y la alta gestión, y no para la supervivencia práctica del día a día, de las pequeñas cosas cotidianas. Sin embargo, y aquí viene el giro dramático, su evolución en el programa nos enseñó de qué pasta está hecho realmente. Empezó siendo el desastre de la edición, el candidato a irse el primero, el que no tenía futuro en la cocina, pero acabó defendiéndose como gato panza arriba, con una tenacidad admirable. Aprendió a cocinar ante las cámaras, sudando, sufriendo, aguantando la presión brutal de los jueces y el escrutinio público. Y en esa lucha, en esa negativa a rendirse ante la humillación pública, vimos los rasgos heredados de su madre, la fuerza que corría por sus venas, la capacidad de trabajo bestial, la competitividad feroz y una resistencia al fracaso que solo tienen los supervivientes, los que han tenido que luchar contra todo. Gonzalo metaforizó su vida en ese plató. Llegó sin saber nada y se hizo a sí mismo bajo los focos, a base de golpes y esfuerzo, demostrando que su voluntad era más fuerte que cualquier prejuicio. Pero la cocina fue solo un paréntesis, un desvío momentáneo. Su verdadera búsqueda de independencia comenzó mucho antes, cuando decidió dónde iba a trabajar. Inicialmente, Gonzalo buscó refugio en el periodismo deportivo, en medios especializados como Radio Marca. ¿Por qué deportes? Piénsalo bien, era un movimiento estratégico brillante, muy calculado. El cine era el territorio sagrado de su madre, un espacio intocable. La política era el territorio de sus tutores, de Felipe González. El deporte, aunque Pilar era una apasionada del fútbol, era un terreno virgen profesionalmente para la familia, un lugar donde la sombra de la madre era menos alargada. Fue su primera tentativa real de decir, este soy yo, este es mi espacio propio. Sin embargo, la gravedad de su herencia es una fuerza de la naturaleza imposible de ignorar. La sangre tira, el entorno tira, los contactos pesan y, inevitablemente, Gonzalo fue atraído de nuevo hacia la arena del debate público, hacia la tertulia política y social en programas de máxima audiencia como La Roca o Espejo Público. Aquí es donde Gonzalo despliega hoy su verdadero ser, donde muestra quién es realmente. No es el periodista aséptico que solo informa de forma neutral. Es el polemista, el que genera debate y opinión. Despliega un estilo que mezcla la ironía mundana de quien ha vivido mucho y ha visto de todo, con una defensa férrea de ciertos valores progresistas que le inculcaron desde pequeño. Y es en estos foros donde más se evidencia su lucha interna y externa. Intenta ser una voz autónoma, intenta marcar perfil propio, pero cada vez que abre la boca, el público y sus oponentes dialécticos escuchan el eco de Pilar Miró y de Felipe González, el peso de su linaje intelectual y político. Sus enfrentamientos con figuras de la derecha o sus comentarios tajantes sobre temas sociales polémicos, como el caso Rubiales, demuestran que ha interiorizado los valores de igualdad y justicia social de su entorno de crianza hasta la médula. Pero los expresa con un desenfado generacional, con una frescura y a veces con una insolencia que su madre, mucho más solemne y regia, quizás no hubiera empleado jamás. Es su sello personal. Y aquí llegamos a un punto crucial que siempre genera debate en la calle, y quiero saber qué piensas tú. Cuando ves a Gonzalo en la tele opinando de política, ves a un profesional que se ha ganado su silla por méritos propios y capacidad de análisis, ¿o crees que en España los apellidos y los contactos siguen pesando más que el talento a la hora de tener voz pública, de ocupar un sillón en un programa? Es una pregunta incómoda pero necesaria. Déjame tu respuesta en los comentarios porque define cómo vemos el éxito en este país. Y vuestra opinión es fundamental para entender esta paradoja. Pero más allá de su carrera, más allá de la televisión y de los debates, la culminación de su construcción identitaria, el cierre definitivo de su historia personal, es su postura sobre la paternidad. Después de 40 años de rumores, de nombres falsos, de portadas especulando sobre su origen, Gonzalo ha dictado sentencia. En declaraciones recientes ha sido más tajante que nunca, lanzando una frase que debería grabarse en piedra para la posteridad. Un espermatozoide no convierte en padre a nadie. Analiza esa frase, mis amigos. No es solo un titular sensacionalista, es la piedra angular de su autodefinición, la síntesis de toda una vida. Con esas 8 palabras, Gonzalo rechaza la victimización, se niega a ser el pobre niño sin padre.
No se siente un hijo incompleto por no tener un padre biológico conocido. Al contrario, se presenta ante el mundo como el resultado exitoso, funcional y feliz de un modelo familiar que en 1981 se consideraba una aberración monstruosa, una vergüenza para la sociedad. Al desvincular la paternidad de la biología, Gonzalo no solo se defiende a sí mismo, está validando retrospectivamente la decisión valiente de su madre. Es como si le dijera al mundo: mi madre tenía razón. Si él está bien, si él es un hombre íntegro, si ha salido adelante a pesar de todo, entonces Pilar no se equivocó al tomar esa decisión tan arriesgada. Y el padre biológico, sea Borau, sea un desconocido o sea una figura de poder, queda reducido a la irrelevancia absoluta en su vida. Se convierte en un mero donante, en un accidente biológico sin importancia moral ni afectiva. Un MacGuffin, diría Hitchcock en el cine, un elemento que sirve para mover la trama, para generar misterio, pero que no importa en absoluto para el final de la película, para el desenlace vital de Gonzalo. La historia de Gonzalo Miró es, en última instancia, la historia de la victoria atronadora de la crianza sobre la genética, del amor sobre la sangre. En un país como España, obsesionado históricamente con los linajes, con los apellidos compuestos, con la hidalguía de sangre y con el saber quién es tu padre para definir quién eres, Gonzalo representa la modernidad radical, el desafío a las convenciones. Representa el triunfo del amor presente sobre la sangre ausente, de la voluntad sobre el destino biológico. Gonzalo ha sobrevivido a todo, con una fuerza inquebrantable. Ha sobrevivido a los rumores maliciosos que intentaron adjudicarle padres famosos para vender revistas, humillándole en el proceso, convirtiendo su vida en un espectáculo. Ha sobrevivido al trauma devastador, casi insuperable, de encontrar a su madre muerta en el suelo a los 16 años y tener que hacerse adulto en un minuto. Ha sobrevivido a la presión asfixiante de ser tutelado por la figura política más importante de la España moderna, con todo lo que eso implica de miradas y juicios ajenos, y lo ha hecho construyendo una identidad blindada, una fortaleza personal, donde la lealtad a la memoria materna es el único mandamiento sagrado que respeta, por encima de todo. Hoy, cuando veas a Gonzalo Miró en la pantalla, no veas al pobre niño rico sin padre. Mira al testigo vivo de una época. Mira el resultado del coraje inmenso de una mujer que decidió que ella sola era suficiente para criar a un hijo. Y a juzgar por la resiliencia, la inteligencia y la fortaleza de su hijo, vaya si lo fue más que suficiente. La incógnita del padre biológico permanecerá probablemente sin resolver para el público por los siglos de los siglos, como un misterio eterno. Pero para Gonzalo, la respuesta siempre ha estado clara como el agua. Su padre fue el amor incondicional de su madre, la protección férrea de sus amigos más cercanos y su propia voluntad inquebrantable de ser quien le dé la gana ser, de forjar su propio camino. Gracias por acompañarme en este viaje apasionante a través de una de las historias más secretas y conmovedoras de nuestro país. Una historia que nos demuestra que la realidad siempre supera a la ficción. Si te ha atrapado este relato, si has sentido la emoción y el drama de la vida de Gonzalo, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Teras de Salseo y activa la campanita, porque lo que viene la próxima semana es aún más fuerte y no querrás ser el último en enterarte, te lo aseguro. Y ahora, no te vayas, porque en pantalla te están apareciendo 2 videos que he seleccionado especialmente para ti, con más secretos y biografías impactantes que te van a dejar pegado al asiento. Haz clic en uno de ellos y sigamos descubriendo juntos la verdad oculta de los famosos. No te los pierdas.